Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de Campo Elías Gordon Gómez al cumplir un mes de fallecido, intención de su esposa, hijos y nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos, derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Así dice el Señor. Halló gracia en el desierto el pueblo escapado de la espada. Camina Israel a su descanso. El Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi misericordia. Todavía te construiré y serás reconstruida, doncella de Israel. Todavía te adornarás y saldrás con panderos a bailar en corros. Todavía plantarás viñas en los montes de Samaria, y los que plantan cosecharán. Es de día, gritarán los centinelas en las montañas de Efraín. Levantaos y marchemos a Sión, al Señor nuestro Dios, porque así dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos, proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño.
Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela que viene detrás de ti gritando». Y él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor. También los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la palabra de Dios que siempre nos alimenta, nos instruye y nos guarda siempre en las manos de Dios, nos regala hoy uno de los episodios bonitos en el capítulo 15 de San Mateo. Este capítulo lo vamos a tener también de este domingo en 8 días. Vamos a tener este capítulo el domingo. Y nos refiere entonces a una de las situaciones que vivió y vive la Iglesia, pero especialmente en aquellas épocas, recordando que Jesús ha establecido una especie de salida, como dice el Papa Francisco. Los discípulos tienen que ir a llevar este estilo de vida a todos lados, a los paganos, como vimos el Evangelio del domingo anterior. Jesús le dice a los discípulos: vayan. Después de multiplicar los panes, y ya explicamos qué significa eso, el discípulo es aquel que se entrega, y para poder entregarse tiene que entregar todo su ser. Sus 5 panes y sus 2 peces significa todo lo que tiene para vivir, incluido él mismo. Eso lo vimos entonces en ese Evangelio. Y Jesús entonces los va a enviar, les dice: tienen que pasar a la otra orilla, y los manda entonces en una barca, pero el mar se agita, y se agita porque los discípulos que son judíos, a un judío de aquella época, no sé en esta, pero en aquella época, le costaba mucho diferenciarse, o mejor dicho, unirse, porque sí se diferenciaban muchísimo. Les costaba mucho unirse a los pueblos extranjeros o a los paganos. Ese Evangelio lo vamos a tener este domingo, cuando van a pasar entonces en una barca, y los discípulos tienen miedo de ir a los pueblos extranjeros. Por eso las olas se les vienen encima. Eso representa no solamente los problemas que tienen fuera, sino los problemas grandes que tienen dentro, esos inmensos prejuicios que se han alimentado desde niños, porque para los judíos el único pueblo de Dios son ellos. Y los primeros cristianos que venían del judaísmo, especialmente fariseos, no les gustaba eso de estar con los extranjeros, porque son impuros y me van a contaminar. Y eso no se les quitó de la noche a la mañana cuando se hicieron cristianos. Y entonces Jesús les dice: este estilo de vida, esa
repartición de panes, no multiplicación, sino la repartición de los panes. Cuando se entrega y se hace el reino de Dios de esa manera, eso es lo que tienen que enseñarle a todos los pueblos extranjeros, pero ellos decían, no podemos ir por allá, y por eso entonces la barca que se agita con las olas del mar, pero son esos miedos profundos, y el primero que se va a bajar de la barca o le pide a Jesús, ayúdame entonces a caminar sobre el agua, porque Jesús pasa por ahí. Jesús es el ser más sereno, tranquilo y en paz de toda la creación, o mejor dicho, está por encima de todo eso, que es lo que significa caminar sobre las aguas. En cambio, los discípulos están agitados afuera y adentro. Son unas tormentas impresionantes, y Pedro, en representación de toda la iglesia, le está diciendo a Jesús, ¿cómo hacemos para ser como tú? ¿Cómo tener esa paz? ¿Cómo caminar sobre las aguas? Y Jesús entonces le dice, ven a mí, le dice a Pedro, ven a mí, lo vamos a ver el próximo domingo, significa, tienes que hacer el mismo recorrido que yo, es decir, tienes que entregar hasta la vida misma. Y Pedro entonces acepta y se baja de la barca y comienza a caminar por encima, pero el agite interno es tan poderoso que se hunde, y es donde Jesús le dice, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Para entender el Evangelio de hoy tenemos que llegar a la poca fe de Pedro y de toda la iglesia. Hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque hoy Jesús le dice a la mujer que no es del pueblo de Israel, no es judía, es una extranjera de Tiro y Sidón. Le dice Jesús, grande es tu fe. ¿Cuál es la diferencia entre la poca fe de Pedro y de toda la iglesia de aquel momento y la grande fe de esta mujer? Pues resulta, queridos hermanos, que Dios desde siempre ha querido reunir a todos sus hijos dispersos. Lastimosamente los judíos pensaron que eran todos los judíos del mundo que estaban en la diáspora, en la dispersión, y todavía siguen pensando así. Cuando crearon el Estado de Israel en 1947, vamos a reunir a todos los judíos que están en el extranjero, en esa diáspora, allá en el Estado de Israel. Todavía siguen pensando de la misma manera. Pero los biblistas y los que saben de estas cosas siempre han leído las profecías de la reunión de todos los pueblos, las islas remotas. Hoy Jeremías nos dice que Dios va a reunir a todo su pueblo, y van a cosechar, y van a beber del vino, y van a seguir en las montañas de Israel, es decir, va a reunir a un solo pueblo de Dios. Lastimosamente, los judíos de aquella época, vamos a hablar solo los de aquella época, solo piensan en ellos como pueblo. Y eso es lo que hacen los discípulos de Jesús, es que solamente nosotros, y no podemos ir a los extranjeros porque solo la salvación es para nosotros. Cosa que de pronto también se nos podría pegar a nosotros, menos mal que no tenemos tanto eso. Nosotros somos de los extranjeros y tenemos entonces la misma herencia que nos tiene Jesús preparado tanto para el pueblo de Israel como para nosotros. Ya eso lo entendemos porque somos de los extranjeros que llegamos a Dios desde Jesús. Él nos regaló esa gracia y bendito sea Dios, ahí vamos llevando a veces con trancas y noches, pero ahí vamos. Pero la idea es que los primeros cristianos, con Pedro a la cabeza, que venían del judaísmo, no podían creer que Dios diera esta fe a los pueblos extranjeros. La fe es precisamente creer que Dios es para todo el mundo. Pedro y la iglesia primitiva, le decimos así, no pensaba de esa manera. Por eso esta mujer, que está en otra región, Tiro y Sidón, más al norte de la Tierra Santa, por allá una mujer que no conoce nada de estas cosas, ni del lenguaje bíblico, ni pertenece al pueblo de Israel, nada, le suplica a Jesús, mi hija tiene un demonio. La hija, esto representa a la humanidad que no conoce a Dios, al Dios de Israel, y por eso sus acciones solamente generan enfermedad en la descendencia.
Una mujer, la humanidad, que engendra una hija que está enferma por no conocer al Dios verdadero que viene del pueblo de Israel, que se resume en una frase que decían los judíos: nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, somos los herederos, y los demás, los otros pueblos, trátenlos como perros. Y aquí esta frase la pone Mateo en boca de Jesús: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Una frase que suena duro en los labios de Jesús, pero es para indicar precisamente que Jesús viene primero a la casa de Israel. Ellos han recibido primero el pan, ahí está la clave, la palabra pan, la sabiduría de Dios, la palabra que sale de su boca. No solo de pan vive el hombre, todo esto que ya sabe el pueblo de Israel. El pan que viene de Dios es la sabiduría misma de Dios. Y esta mujer entonces dice: sí, Señor, ellos tienen el pan, pero la humanidad, nosotros, así sea con una migaja de ese pan, podremos curarnos de estas enfermedades, es decir, de las acciones que son inmorales. Todos los pueblos paganos tienen acciones que deshumanizan. La esclavitud, toda esa cuestión sexual que tenían en aquellas épocas, no había aborto, pero botaban los hijos para que se los comieran los animales, y otras costumbres que eran como normales en aquellas épocas: vender gente, tratarlos mal, guerras, crucificar gente por montones. Esto era como normal en la época. La humanidad estaba muy enferma. Cuando poco a poco los pueblos extranjeros, en persona de esta mujer, empiezan a conocer la migajita de la palabra de Dios, poco a poco empiezan a curar esas enfermedades. Poco a poco. Ya llevamos 2000 años después de Jesucristo, y poco a poco la humanidad ha ido cambiando su mentalidad. Todavía falta mucho trabajo, pero, por ejemplo, la esclavitud. En casi todos los países ya se ha abolido la esclavitud. Los que estamos aquí en este país nacimos libres, afortunadamente. ¿Qué tal todavía tuviésemos ese tipo de circunstancias? Todavía tenemos muchos males, mucha corrupción, mucha violencia, pero se puede quitar con la migajita, esa que necesitamos tú y yo, para ir arreglando todas esas cositas que aún en nuestras familias, en nuestro contorno, están todavía fallando. Todavía hay muchas cosas, con tanta mentalidad de que hay que abortar, que el homosexualismo y que el amor libre, los anticonceptivos y otra cantidad de cosas que nos dan duro en la cabeza a la iglesia porque predicamos de esto, pero es que nos toca decir, porque esas cosas deshumanizan. Hay que poco a poco ir llenando todo el mundo de esa palabra, como dice allá Isaías capítulo 2, estará toda la tierra llena de la ciencia del Señor como las aguas colman el mar. Eso es una profecía para siempre, para todos nosotros. Nos falta mucho, pero alguien que de pronto ya entiende, que fue lo que entendió esta mujer: todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y aunque unos que ya son los hijos tienen el pan completo, aunque no lo vivan, los demás, así sea con la migaja, iremos cambiando la humanidad para mejorarla. Y eso no se acaba de un día para otro, queridos hermanos. Como les decía, todavía nos queda mucho, pero mucho por hacer. Si la palabra de Dios ya se ha convertido en pan, el pan de los hijos para nosotros, quizás de esas migajitas que salen de nuestra vida, que ya se está llenando de santidad, le sirvan a aquellos que están alrededor nuestro y que todavía no han entendido bien lo que significa el amor de Dios y siguen haciendo su vida según sus propios criterios y los deshumanizan. Y eso, pues, a la larga, como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. A ver si nosotros con el pan de Dios, con su palabra, damos los mejores frutos. Si los demás ven que damos esos frutos, nos van a pedir una migajita de eso para empezar a mejorarse. Eso debemos hacerlo.
muchas personas que han empezado un cambio en su vida, que están trabajando, estudiando y empiezan a hacer una oración, un rosario en sus empresas o donde sea. Muchos los van a atacar por ver, mire el que tomaba, mire el mujeriego, y ahora reza el rosario. Y se burlan y dicen que no, pues San Francisco de Asís o alguna cosa de esas. Pero cuando alguno de ellos tenga alguna cosa difícil, como me contaba alguien que hace eso, o sea, se convirtió y reza el rosario, uno de sus compañeros se le enfermó un hijo que no sabía qué hacer, que no va a misa ni nada de estas cosas, pero le dijo a él: rece por mi hijo. Ya es la migajita que están pidiendo. Somos los portadores de ese pan. Y así sea una migajita, les va a servir para cambiar sus vidas. Entonces, la fe de esta mujer es que lo de Dios es para todo el mundo. Así sea una migajita. Otra mujer, dice el Evangelio, que estaba enferma, la hemorroísa, tocó el manto de Jesús. Es lo mismo. El manto de Jesús es su palabra. Él está revestido de esa sabiduría. Esa palabra que se pone por obra cura esas dolencias, esas enfermedades. O esta mujer, cuando empieza con la migajita, la hija ya empieza a curarse. Por eso le dice: grande es tu fe. La fe que no tuvieron Pedro y los demás, que estaban encerrados en sí mismos. Esta mujer sabe que Jesús le va a ayudar. El hijo de David con una migajita le va a ayudar. O como hizo otro que era extranjero, por allá en Cafarnaúm, un guardia, un militar romano, que le dice: Señor, cure a mi siervo. Y los demás estaban mirando a Jesús: ¿y por qué recibe a los paganos, a los extranjeros? Y entonces le dice Jesús: yo voy a tu casa. Y el hombre le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Soy un militar y usted sabe cómo vivimos los militares, pero basta que hagas como yo hago. Es decir, yo soy militar y doy órdenes a los soldados que están bajo mi mando. Tú tienes tus propios soldados, es lo que le está diciendo este hombre a Jesús. La enfermedad es un soldado tuyo, y si le dices que venga, pues viene, y si le dices que se vaya, pues se va. Y Jesús le dice a ese hombre: pero qué grande fe. No he encontrado en Israel una fe tan grande como la de este hombre. Este hombre entiende que él viene de Dios, los israelitas no. Y eso es lo que ayuda a sanar tantas cosas. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que si ya tenemos ese pan, como decíamos, esa sabiduría y esa palabra, empecemos a ofrecerlo. Algunos necesitarán una migajita, otros un mordisquito más grande, pero ofrezcamos. O como decía San Pablo, nosotros que ya somos hostia viva, o el pan que se consagra, y los demás lo ven, se van a curar con esa acción nuestra, con ese testimonio. Hagámoslo, no enterremos el pan, no nos llenemos de miedo, dejemos que la acción y la gracia de Dios favorezca a todos los hermanos, cualquiera, en cualquier parte del mundo. Todos merecemos y somos merecedores de ser hijos de Dios. Dios tiene un amor incondicional por todos y cada uno de nosotros, los que tenemos su imagen y semejanza. A todos nos va a salvar, pero tenemos que humanizar nuestra vida, cada vez ser mejores hijos. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón, nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio, que sea para tu presencia, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guíaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Suba, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y con todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.